¿Te has preguntado alguna vez qué dice la Biblia sobre los tatuajes? La respuesta te va a sorprender. Para muchos, hacerse un tatuaje es una simple elección personal, una forma de arte o de autoexpresión. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia tiene mucho más que decir sobre este tema de lo que te imaginas? ¿Es realmente solo una cuestión de estilo o tiene implicaciones más profundas que podrían afectar nuestra relación con Dios? Si te interesa conocer lo que la Biblia dice sobre temas importantes como este, no olvides suscribirte al canal. Antes de tomar una decisión importante como hacernos un tatuaje, es necesario que nos detengamos a reflexionar y preguntarnos, ¿qué piensa Dios de esto? Como seguidores de Cristo, ¿realmente importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, o es solo una cuestión de preferencias personales? ¿Es simplemente arte o algo que podría tener implicaciones espirituales? Este tipo de preguntas no son nuevas. A lo largo de la historia, los cristianos han debatido sobre si algunas acciones son moralmente aceptables, y los tatuajes no son la excepción. Hoy en día, los tatuajes se han vuelto parte de la cultura popular. Vemos tatuajes por todas partes, en celebridades, atletas, amigos y hasta en algunos líderes religiosos. Pero eso no significa que algo esté bien solo porque es común. Como cristianos, nuestra referencia no es lo que hace la sociedad, sino lo que Dios dice. Es fácil dejarnos influenciar por las modas y las tendencias culturales, pero debemos preguntarnos, ¿estoy tomando esta decisión porque refleja mi fe en Dios o porque quiero seguir lo que el mundo hace? Lo que hace única esta decisión es que un tatuaje es algo permanente. Una vez que marcas tu cuerpo, esa marca estará ahí para siempre. Así que debemos pensar muy bien antes de hacerlo. Debemos preguntarnos, ¿cómo se alinea esta decisión con mi relación con Dios? ¿Le estoy dando gloria a Dios con esta acción o estoy siendo influenciado por la cultura del mundo? Estas son preguntas importantes que todo cristiano debería hacerse antes de decidir hacerse un tatuaje. Uno de los versículos más mencionados cuando se trata el tema de los tatuajes es el que aparece en el libro de Levítico, en el cual Dios le ordena al pueblo de Israel no hacerse marcas en la piel ni cortes en el cuerpo. A simple vista, parece una prohibición directa, pero para entender completamente su significado, debemos examinar el contexto cultural, espiritual y religioso en el que fue dado. Levítico forma parte de la ley que Dios entregó a Moisés para que el pueblo de Israel aprendiera a vivir de una manera diferente a las naciones paganas que los rodeaban. En ese tiempo, las culturas vecinas de Israel, como los cananeos y los egipcios, practicaban numerosos rituales religiosos que incluían tatuajes y cortes en la piel. Estos no eran solo decoraciones o símbolos de estilo, sino marcas cargadas de un fuerte simbolismo espiritual, a menudo dedicadas a dioses falsos o usadas para honrar a los muertos. En estas culturas, los tatuajes tenían una conexión profunda con la adoración de otros dioses, y marcar el cuerpo era una señal visible de devoción o de sumisión a una deidad o un espíritu. Por ejemplo, los egipcios solían hacer tatuajes como parte de rituales funerarios, creyendo que estas marcas ayudaban a guiar a los fallecidos en el más allá o a asegurarse de que estarían bajo la protección de sus dioses. Los cananeos, por su parte, realizaban cortes en sus cuerpos como parte de sus ceremonias religiosas, lo que reforzaba su vínculo con divinidades o espíritus de muertos. En este escenario, cuando Dios ordena a los israelitas que no se hagan cortes ni marcas en el cuerpo, está buscando una separación clara entre su pueblo y las prácticas de las naciones paganas. El objetivo no era solo prohibir los tatuajes por razones estéticas, sino por la relación directa que estas marcas tenían con cultos paganos, idolatría y prácticas que alejaban al pueblo de Dios. Al evitar estas marcas, los israelitas mantenían su identidad como un pueblo santo, dedicado exclusivamente a la adoración del único Dios verdadero. Es importante destacar que, en la ley de Moisés, había una serie de regulaciones que tocaban todos los aspectos de la vida de los israelitas. Estas leyes no solo se enfocaban en la adoración en el templo o en los sacrificios, sino también en la manera en que el pueblo debía vivir, vestirse y comportarse en su vida diaria. Dios les había dado estas leyes para que se mantuvieran puros, separados de las prácticas de las naciones que los rodeaban y que, muchas veces, estaban relacionadas con idolatría, adoración de dioses falsos y costumbres inmorales. Entre las naciones vecinas, los tatuajes y las marcas en el cuerpo no solo tenían un significado religioso, sino también social. Los esclavos, por ejemplo, a menudo eran marcados con tatuajes o cicatrices que mostraban su condición de propiedad. Estas marcas físicas demostraban que pertenecían
servirían a alguien más. Al prohibir que su pueblo se hiciera marcas, Dios estaba protegiendo no solo la pureza espiritual de los israelitas, sino también su dignidad, asegurando que no llevarían en su piel señales que los asociaran con la esclavitud o con sumisión a otros dioses. El objetivo final de las leyes dadas en Levítico era preservar la santidad del pueblo de Israel. Dios deseaba que los israelitas fueran diferentes, no solo en cómo adoraban, sino también en cómo se presentaban ante el mundo. Debían ser un reflejo de su santidad, tanto en sus prácticas espirituales como en su comportamiento externo. Evitar los tatuajes y las marcas en el cuerpo era una manera visible de mostrar que Israel no se conformaba a las costumbres de las naciones paganas, sino que seguía un camino diferente, un camino que honraba al único Dios verdadero. Un aspecto importante del contexto de estas leyes es que muchas veces las prácticas paganas, como los tatuajes, iban acompañadas de rituales que involucraban adivinación, hechicería o invocación de espíritus. En esas culturas, se creía que al hacer marcas en el cuerpo, uno establecía una conexión con el mundo espiritual, ya fuera para recibir protección de los dioses o para asegurar su lugar en la otra vida. En contraste, el pueblo de Israel debía confiar únicamente en Dios para su protección, bienestar y vida después de la muerte. No necesitaban recurrir a estas prácticas porque Dios era suficiente para ellos. También vale la pena señalar que estas leyes sobre los tatuajes y las marcas no se daban de manera aislada. Formaban parte de un conjunto de regulaciones que tocaban muchos aspectos de la vida de los israelitas, desde lo que comían, cómo vestían, hasta cómo trataban a los demás. Todo esto estaba diseñado para crear una barrera protectora alrededor del pueblo de Dios, asegurando que se mantuvieran puros y apartados para Él. Dios quería que cada aspecto de la vida de los israelitas reflejara su compromiso con Él y su santidad. Algunas culturas antiguas también utilizaban las marcas corporales como una forma de honrar a los muertos o como parte de rituales de luto. Los cananeos, por ejemplo, practicaban rituales extremos de luto que incluían cortarse la piel como una señal de dolor y duelo por los fallecidos. Al prohibir estas prácticas, Dios estaba enseñando a su pueblo a no participar en costumbres que no solo eran espiritualmente dañinas, sino que también podían llevarlos a la idolatría. El pueblo de Israel debía entender que su esperanza no estaba en rituales paganos ni en prácticas físicas, sino en Dios, quien tenía poder sobre la vida y la muerte. Por último, es importante recordar que, en muchas culturas de la época, las marcas y tatuajes no solo eran un signo de devoción religiosa, sino también una muestra de identidad tribal o de pertenencia a un grupo social específico. En algunos casos, las personas eran marcadas para señalar su posición en la sociedad, como esclavos, guerreros o miembros de una clase particular. Dios, al prohibir estas prácticas, estaba recordándole a Israel que su identidad no debía estar basada en marcas físicas, sino en su relación con Él. Ellos eran su pueblo elegido, su nación santa, y no necesitaban llevar en sus cuerpos señales visibles de sumisión a nadie más que a Dios. Esta prohibición de los tatuajes y los cortes, por lo tanto, iba más allá de una simple cuestión de apariencia. Tenía implicaciones espirituales y culturales profundas, recordándole constantemente a Israel que su lealtad debía ser solo para Dios y que no debían mezclarse ni imitar las prácticas de las naciones que los rodeaban. Dios no solo quería que los israelitas fueran diferentes en su adoración, sino también en cómo se comportaban, cómo vivían y cómo se presentaban físicamente ante los demás. El apóstol Pablo también hace mención a los tatuajes en la Biblia, donde se refiere al cuerpo como templo del Espíritu Santo, y para entenderlo es esencial explorar la relevancia de los templos en la tradición bíblica y cómo ese concepto se relaciona con el cuerpo humano en el Nuevo Testamento. En las Escrituras, el templo ha sido siempre un lugar de encuentro con lo divino, el espacio donde la presencia de Dios habita de manera especial. Esta noción del templo es clave para comprender la importancia de cuidar el cuerpo y por qué Pablo lo utiliza como una analogía poderosa para la vida cristiana. Históricamente, el templo en Jerusalén era el centro de la adoración para el pueblo de Israel. Este templo, primero construido por el rey Salomón y posteriormente reconstruido después del exilio, no solo era un lugar físico de culto, sino también un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar donde se ofrecían sacrificios, se realizaban rituales de purificación y se buscaba expiar los pecados del pueblo. Para los israelitas, el templo no era solo un edificio sagrado, sino la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Cuando Pablo usa la metáfora de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, está trasladando esa idea del espacio sagrado desde un lugar físico en Jerusalén al cuerpo de cada creyente. La imagen del templo físico como lugar de adoración y morada de Dios ahora se aplica a nuestro cuerpo,
un lugar donde el Espíritu de Dios habita. En el Nuevo Testamento, esta transición ocurre a medida que se revela que, a través de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, ya no es necesario un templo físico para experimentar la presencia de Dios. El Espíritu Santo reside dentro de los creyentes, y eso le da al cuerpo una dignidad y un propósito sagrado. El trasfondo de la enseñanza de Pablo se encuentra en una profunda revalorización del cuerpo humano. En la cultura griega y romana, muchas veces el cuerpo era visto como algo secundario o incluso despreciable. Algunas corrientes filosóficas, como el gnosticismo, consideraban el cuerpo como una prisión del alma, algo que debía ser ignorado o superado. En cambio, el cristianismo presenta una visión completamente diferente del cuerpo. No es un simple envoltorio para el alma, sino una parte integral de la identidad del ser humano y un espacio que puede reflejar la gloria de Dios. Cuando Pablo afirma en sus cartas que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, está elevando el valor del cuerpo a un nivel extraordinario. El cuerpo no es algo a despreciar o simplemente usar, sino un lugar donde Dios mismo habita. En la cultura judía, esto también habría tenido una gran resonancia. El templo de Jerusalén era considerado tan sagrado que solo ciertas personas, los sacerdotes, podían entrar en las áreas más santas, y lo hacían siguiendo estrictos rituales de purificación. Aplicar esa misma noción de santidad al cuerpo humano eleva enormemente la responsabilidad de cómo tratamos nuestro cuerpo y cómo vivimos nuestras vidas. Este concepto también tiene fuertes raíces en la teología del Antiguo Testamento. La noción de santidad en el Antiguo Testamento no se limitaba solo a los objetos físicos o los lugares, sino que se extendía a las personas que estaban dedicadas a Dios. En muchos casos, ser santo no solo significaba ser espiritualmente puro, sino también mantener un estado de pureza física. Los sacerdotes, por ejemplo, debían seguir estrictos códigos de limpieza antes de acercarse a los lugares sagrados. De manera similar, al describir el cuerpo como templo, Pablo invita a los cristianos a mantener un nivel elevado de pureza, tanto física como espiritual, sabiendo que el Espíritu Santo habita en ellos. Además, la idea de que el Espíritu Santo habita en el cuerpo humano conecta directamente con la noción de la nueva creación en Cristo. En el Nuevo Testamento, a través de la obra de Jesús, se revela que los creyentes han sido comprados por precio y ahora pertenecen a Dios. Esto implica que nuestras vidas, incluidos nuestros cuerpos, ya no nos pertenecen. El hecho de que nuestro cuerpo sea propiedad de Dios y que su Espíritu habite en nosotros le da un significado más profundo a todo lo que hacemos con él. Esto abarca desde cómo lo cuidamos hasta las decisiones que tomamos en cuanto a nuestra salud, apariencia y acciones físicas. El uso del cuerpo como templo del Espíritu Santo también tiene implicaciones prácticas sobre cómo tratamos y cuidamos el cuerpo. En el contexto de los tatuajes, la pregunta que muchos cristianos se hacen es si marcar permanentemente el cuerpo está en conflicto con esta enseñanza de Pablo. Si el cuerpo es un lugar sagrado, donde el Espíritu Santo reside, entonces cada decisión relacionada con el cuerpo debería ser tomada con sumo cuidado. No se trata solo de si algo es correcto o incorrecto, sino de cómo nuestras acciones reflejan el respeto por el espacio donde Dios mora. Por otro lado, la enseñanza de Pablo en 1 Corintios no solo está relacionada con la pureza sexual, que es el contexto inmediato de su enseñanza, sino que también se puede aplicar a una comprensión más amplia de la pureza y la santidad del cuerpo en general. Al recordar a los creyentes que su cuerpo es templo, Pablo los está llamando a una vida de santidad en todos los aspectos. Esto implica que nuestras decisiones físicas, como la comida que comemos, los hábitos que desarrollamos y cómo utilizamos nuestro cuerpo, también son parte de nuestra adoración a Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde se ofrecían sacrificios para la purificación de los pecados. De manera similar, al considerar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, Pablo está sugiriendo que nuestras vidas deben ser un sacrificio continuo de alabanza y adoración a Dios. Nuestras acciones físicas no son separadas de nuestra vida espiritual, están profundamente conectadas. Cada elección que hacemos con respecto a nuestro cuerpo debe reflejar el hecho de que no somos nuestros propios dueños. Hemos sido comprados por precio y ese precio es la sangre de Cristo. Además, es importante tener en cuenta que la enseñanza de Pablo sobre el cuerpo como templo no solo afecta a los individuos, sino también a la comunidad cristiana en su conjunto. En otros pasajes, Pablo habla del cuerpo colectivo de los creyentes como un templo espiritual, donde todos los miembros están interconectados. Esta idea refuerza la noción de que nuestras decisiones no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás creyentes. Cuidar nuestro cuerpo y tomar decisiones
sabías sobre él no es solo una cuestión personal, sino que tiene un impacto en la comunidad de fe. El concepto de cuerpo como templo también tiene profundas conexiones con la resurrección de Cristo y la futura resurrección de los creyentes. En la teología cristiana, la promesa de la resurrección no solo es un evento espiritual, sino también físico. Así como Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, los creyentes también esperan ser resucitados en cuerpos transformados. Esto subraya la importancia del cuerpo en el plan redentor de Dios. El cuerpo no es simplemente algo temporal o insignificante, sino que tiene un lugar importante en la redención final. Esta esperanza futura refuerza la necesidad de tratar el cuerpo con el respeto que merece como parte de la creación de Dios. Otro aspecto que se puede considerar es que, en las culturas paganas contemporáneas a Pablo, el cuerpo muchas veces era utilizado de manera irresponsable o incluso degradante, ya fuera a través de prácticas de inmoralidad sexual o de excesos físicos como la glotonería o la embriaguez. Al contraponer el concepto del cuerpo como un templo, Pablo está ofreciendo una visión completamente contracultural, donde el cuerpo no es un objeto de deseo o de abuso, sino un lugar sagrado donde Dios habita. Esta visión tenía como propósito transformar no solo la mente, sino también el comportamiento de los cristianos en todos los aspectos de su vida cotidiana. Finalmente, la imagen del cuerpo como templo también refleja la cercanía de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios en el templo estaba limitada a ciertos lugares y momentos, y solo los sacerdotes podían entrar en las áreas más santas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo, la presencia de Dios está disponible para todos los creyentes y esa presencia vive en cada uno de nosotros. Esto convierte al cuerpo en algo profundamente valioso, pues es el lugar donde se manifiesta la relación personal entre Dios y su pueblo. Cuando hablamos de tatuajes, no podemos ignorar las motivaciones detrás de la decisión. La Biblia habla mucho sobre el corazón con el que hacemos las cosas. En Proverbios capítulo 16 versículo 2 leemos: "El hombre cree que sus caminos son puros, pero el Señor evalúa las intenciones". Esto significa que nuestras acciones pueden parecer correctas a nuestros ojos, pero Dios mira más allá de lo que hacemos y ve el por qué lo hacemos. Si decides hacerte un tatuaje, deberías preguntarte: ¿por qué quiero hacerlo? ¿Es una decisión que tomo para glorificar a Dios o es simplemente porque quiero seguir lo que está de moda? El hecho de que un tatuaje tenga un significado cristiano, como un versículo o un símbolo religioso, no garantiza que lo estemos haciendo con la motivación correcta. Romanos capítulo 12 versículo 1 nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto implica que nuestras decisiones no deben estar basadas en lo que es popular, sino en lo que es agradable a Dios. A veces podemos justificarnos diciendo que un tatuaje con un mensaje cristiano es una forma de testimonio, pero debemos examinar nuestras intenciones. ¿Realmente estamos usando esto como una forma de glorificar a Dios, o es una excusa para seguir una tendencia? También debemos pensar en cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Como cristianos, somos llamados a ser ejemplo para el mundo. Pablo, en 1 Corintios versículo 8, habla de cómo nuestras acciones pueden ser una piedra de tropiezo para otros creyentes. Aunque tengamos la libertad en Cristo de hacernos un tatuaje, debemos preguntarnos: ¿esta decisión podría causar confusión entre otros hermanos en la fe? ¿Estoy reflejando a Cristo en mis decisiones? Es cierto que los tatuajes pueden abrir conversaciones sobre nuestra fe, pero también es cierto que pueden generar malentendidos. Por eso es tan importante considerar no solo nuestras intenciones, sino también cómo nuestras decisiones impactan a los demás. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en un mundo que a menudo está en oscuridad. Cada decisión que tomamos, incluyendo hacernos un tatuaje, debería reflejar esa luz. Al final del día, lo importante no es solo si tienes un tatuaje o no, sino lo que hay en tu corazón. La Biblia nos llama a glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo y con nuestras decisiones. No importa si decides hacerte un tatuaje o no. Lo que realmente importa es que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Que el Señor te guíe en cada decisión que tomes, que te dé sabiduría para discernir su voluntad y que cada paso que des sea un reflejo de su amor y verdad. Si este video te ha hecho reflexionar sobre cómo las enseñanzas bíblicas impactan nuestras decisiones diarias, te invito a ver otro video donde exploramos la historia de la Biblia de principio a fin. Ahí descubriremos las conexiones y misterios profundos de las Escrituras. Haz clic aquí para verlo y adéntrate en la palabra de Dios de una manera que transformará tu vida.